Pero volviendo a por qué estamos aquí exactamente ahora. Estamos aquí para ayudar a la liberación de la Tierra de la toma hostil de alienígenas, en su mayoría de origen reptil. También estamos aquí para ayudar y estudiar la ascensión de la Tierra desde un punto de vista científico. Y muchos de nosotros venimos aquí por razones personales también. Aparte de esto, pero relacionado, estamos aquí para colocar semillas estelares en la superficie, para ayudar al despertar de la especie humana desde el interior, las que quieren entrar, luego monitorear, encontrar y traerlas a casa una vez que hayan cumplido su tarea. Entiendo. ¿Y no se puede hacerlo desde vuestro planeta? Se puede y se hace, pero es más rápido y mucho más cómodo hacerlo desde una nave en órbita. El principal problema al hacerlo desde los planetas es que hay una relación de deslizamiento de tiempo de 4.5 a 1. Por cada día en nuestros planetas pasan 108 horas en la Tierra. 4 días y 12 horas por cada día en nuestros planetas. ¿Es la misma relación de tiempo para ti ahora en la órbita? No. Desde aquí el tiempo es solo 5 minutos más lento por día. Si tuviera un reloj y lo sincronizaría con el tuyo, mañana el mío será 5 minutos más lento que el tuyo. El día siguiente será 10 minutos más lento y así sucesivamente. Pero estáis en la quinta densidad allá en la órbita, entonces ¿no debería ser lo mismo que en vuestros planetas? No, el tiempo es relativo a cada persona. No es una constante universal, como Einstein afirma erróneamente que es. El tiempo en un planeta es el promedio de la percepción de toda la población dentro de él. Entonces, no tiene nada que ver con las densidades. No, solo porque las densidades están relacionadas con la conciencia. El tiempo es un producto o una percepción de la conciencia individual. En sí mismo no existe. Ok, dices que el tiempo es solo la percepción dentro de la conciencia de las personas que residen en el mundo o densidad dado. ¿Es por eso que tu tiempo en la órbita es tan similar al nuestro aquí? ¿Estás cerca del 3D y nuestra conciencia te afecta allí? Correcto. Y también porque nos estamos coordinando contigo y con los eventos de la Tierra, por lo que nuestra percepción colectiva del tiempo es similar desde aquí en la órbita. Hola a todos, les mando un gran saludo. He estado pensando y, ¿saben? Quizás me gustaría hacer los vídeos con un toque un poco más íntimo, dirigiéndome directamente a la persona que lo escucha. Así que tú, que estás escuchando, te saludo y espero que te sea ameno o te resulte curioso. Poco hay que no hayan dicho mis compañeras y compañeros sobre el tiempo anteriormente, pero es un tema que me resulta especialmente importante para comprender el funcionamiento de tu mente, que resulta ser el universo entero. Expresaré mi forma de verlo de la manera más sencilla y comprensible posible. Ahí donde estás ahora mismo, sentado o sentada en tu silla, tu sillón, tu sofá, en tu cama, cocinando, haciendo ejercicio, paseando o disfrutando el paisaje mientras me escuchas hablar. En realidad el tiempo no tiene por qué estar avanzando, ni retrocediendo. Simplemente estás ahí, haciendo eso que haces. Esa situación que estás viviendo ahora, conmigo sonando de fondo incluido, no es ni más ni menos que una idea. Imaginemos que estás pintando un cuadro. Concéntrate y dibújalo en tu mente. Primero, dibujas el entorno. ¿Dónde se sitúa esa escena? ¿En una casa? ¿Al aire libre? A continuación, añade la siguiente información. ¿Es de noche?
¿Es de día? ¿El atardecer, quizá? Ahora empezarás a dibujar en ese cuadro ciertos elementos. Por ejemplo, al protagonista de esta escena. Pongamos que esta persona es un adolescente, porque lleva 14 años viviendo desde que nació aquí. Vamos a dibujar ese llavero que tiene desde pequeñito, ese ordenador que le regalaron hace poco. Y también le dibujaremos mirando una revista, pensando en el juego que se comprará dentro de 2 meses. Ahora ya tienes tu cuadro. Hay un joven atado a las leyes del tiempo dentro de él. Tiene 14 años, debe esperar 2 meses hasta poder comprar su videojuego, y no siempre ha tenido ese llavero y ese ordenador. Cada uno lo obtuvo en una etapa de su vida. Ahora es cuando te digo que acabas de hacer lo mismo que estás haciendo todo el tiempo. Ese dibujo no ha necesitado existir durante 14 años para que ese adolescente tenga esa edad. En realidad, todo lo que hemos plasmado en ese dibujo no son más que ideas, representadas en un marco de realidad al que hemos llamado cuadro. Ahora mismo sostienes la idea de que tienes una edad, de que falta cierta cantidad de tiempo para esto o lo otro, y que llevas contigo miles de recuerdos acumulados a lo largo de tu vida. Pero adivina qué. Todo eso son aquellas ideas y conceptos que tú, desde un plano más alto, decides plasmar en este cuadro de tu vida que has decidido llamar realidad. Es decir, contexto para tu personaje. Esto también significa que el propio hecho de que un evento suceda a otro evento y el cuadro se vaya convirtiendo en una animación es también una idea. Una norma para el juego que así has decidido que funcionara. De ahí se entiende eso de que desde tu perspectiva, nada es real y todo lo es. Aún así, sí, existe cierta percepción de linealidad que tú has decidido imponerte a ti mismo o a ti misma. ¿Para qué? Digamos que jugar a un videojuego o ver una película saltando al final, luego al inicio, luego al medio, luego 3/4 de juego o de película, y así infinitamente, no resulta muy divertido, ¿no? Tanto es así que pierde absolutamente el sentido. Comprendido esto, y para finalizar por hoy, te plantearé una idea más. Imagina ahora que has hecho varias variantes de tu dibujo. En una, está pasando exactamente lo mismo, pero a otra hora del día. En otra, es todo igual pero nunca consiguió tu personaje ese ordenador. Y en una tercera, es todo exactamente igual, pero se encuentra en otro país diferente. Ahora, a cada cuadro, añádele un valor o un código. Vamos a simplificarlo numerándolos como el 1, 2 y 3. Ahora, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien te pide viajar a la Tierra, donde está ese personaje tuyo, para visitarle? Tendrán que especificar más datos, porque existen 3 variables diferentes en este caso. Si has entendido esto, ahora multiplica esos datos tantas veces como variables puedas imaginarte. Quizás esto pueda ayudarte a entender un poco mejor por qué no es difícil perderse haciendo saltos temporales, por qué el tiempo no es realmente lineal, y sobre todo, que todas las situaciones temporales, geográficas y circunstanciales que puedas imaginarte, pueden representarse con códigos que a su vez guardan o representan esa información contextual, ese contexto que dará un sentido y vida a tu cuadro. Aún hay cosas que me gustaría decir sobre mi forma de ver o entender el funcionamiento del tiempo, pero creo que por ahora dejaré por aquí el tema para no hacerlo demasiado denso. De momento, te dejo con las siguientes preguntas que me gustaría que pensaras hasta la próxima vez.
¿Cómo funciona el tiempo en los sueños? ¿Cuál crees que es la diferencia entre el funcionamiento del tiempo dentro de los sueños y esta realidad que ahora mismo estás percibiendo? No es para que me la respondas, es para que tú lo pienses. Muchas gracias por escucharme, espero que te haya sido agradable. Nos veremos pronto. Sael de Erra. ¿Cómo sé cuándo es una realidad compartida por otras conciencias y cuándo es creación propia y solo la vivencia uno mismo? Fácil, siempre es de tu creación. Cuando es compartida, es que así lo decidiste tú también. Gaia, tierra, existe o la creamos con la mente, entonces ¿no hay nada de esta maravillosa naturaleza? No, la naturaleza en sí es otra matrix siendo generada por todas esas criaturas y plantas, en una extremadamente compleja dinámica entre almas. ¿Qué pasa con las infinitas líneas temporales donde la Tierra está en 5D, por ejemplo, y ahí se experimenta otra realidad? ¿Allí a la Federación le parece bien? Sí, le parecería bien, como es lógico, pero solo depende de cada persona en qué línea, mundo y versión vivas y percibas. Depende de tu frecuencia, y tu frecuencia depende de tus pensamientos. ¿Por qué un alma desea avanzar o experimentar rápido en 3D si el tiempo en sí no existe? Porque si no existe, crea el que exista. Es una idea, existe como idea. Experimentar un progreso, sea solo recordar, es parte de la conciencia misma, que genera todo como su propia experiencia. Si no hubiera tiempo, no sería posible la conciencia de tu propia existencia. El tiempo, como algo aparte de la conciencia, no existe, pero existe como percepción generada, como idea, pero no es algo aparte de ti. Tú lo generas, pero no es algo, eres tú mismo. La velocidad de tus pensamientos, el cómo los entrelazas, el cómo los razonas con lógica y con sentimientos, como ambos juntos y no como contraposición. No existe el tiempo, no existe la distancia. ¿Algunas técnicas para mantener más el enfoque? Meditación profunda y ejercicios para dominar el viaje astral. De nuevo, cada persona deberá desarrollar su propio método, puesto que lo que le sirve a una persona no le sirve a la siguiente. Es un trabajo y un viaje personal. Hola a todos. Bienvenidos. La última vez se me quedaron algunas pequeñas cosas sin expresar sobre mi idea del funcionamiento del tiempo, el cómo lo veo yo desde aquí y basado en mi experiencia. También recuerdo que, al final, planteaba una interesante cuestión. Interesante según yo, claro. ¿Cómo funciona el tiempo en los sueños? ¿Es diferente a su funcionamiento en esta realidad que ahora percibes? Bueno, según yo, sí y no. Sí que es diferente desde el punto de vista de la percepción de lo que tardan los eventos en sucederse,
claro está. Podrían estar sucediendo 1.000.000 de cosas en un sueño de una siesta que en realidad duró media hora, o incluso al revés también. Puede ser que una situación avance muy poquito en cuestión de 1 hora de sueño. También es visiblemente distinto un detalle importante, y es que dentro de un sueño, puedes ver cómo nace un pollito en el mismo instante en que rompe el cascarón de su huevo, y justo unos segundos después, imaginarte cómo será cuando sea mayor y se convierta en gallina. Y en ese instante en que lo imaginas, te transportas automáticamente a ese momento en que es una gallina adulta, pero entonces piensas, «Hey, en realidad yo estaba en el momento en que este pollito estaba naciendo». Y entonces, vuelves a ese momento nuevamente. Pero estas dos diferencias que acabo de explicar hace un momento, en realidad, no son diferencias. Son similitudes. En realidad, solamente hay una diferencia. Y esa diferencia es la forma de percibir el tiempo mucho más lenta y pastosa que tienes ahora mismo. Esa forma de percibir el tiempo, atribuida a una densidad mucho más baja, forma parte de la experiencia que tú, la fuente, decides imponerle al personaje que has creado para esta experiencia, como explicaba en el vídeo anterior. Nota algo importante, y es que digo que decides. Y no decidiste. Porque absolutamente todo ocurre ahora, y eso significa que incluso el pasado puede ser modificado, especialmente cuando hablamos de decisiones con respecto al futuro y los acuerdos que limitan o no a tu personaje. No digo que sea algo sencillo. Simplemente, es algo que siento que puede hacerse con suficiente convicción y poder mental. Difícil, pero posible. Podría decir que es más difícil cuanto más baja es la densidad en la que te encuentras, pero en realidad, eso es también una simple idea. Dicho esto, el momento de tu historia que estás viviendo ahora mismo, está siendo vivido por ti porque aquí tienes tu atención. Y de la misma manera que ocurriría en un sueño, tú puedes imaginar distintos finales, distintos futuros e incluso transportarte a ellos. La única diferencia es que tardarás más que dentro de un sueño en llegar a ellos. Por lo tanto, necesitas de mayor poder de atención constante a esos futuros. Mayor paciencia, mayor constancia, pero al final funciona de la misma manera. ¿Y cómo llegas a esos futuros en un sueño? Imaginándolos y viviéndolos en tu mente hasta que se transforman en tu presente. Pero entonces, ¿cómo afecta eso a las almas? Haré una aclaración, y es que hablaré de almas para que sepas a qué me refiero exactamente, pero a mí tampoco me gusta utilizar esa palabra que va cargada de significados que realmente no son del todo así. Cuando diga alma o atma, me referiré simplemente al punto de atención que decide encarnar ciertos personajes, dicho de una forma extremadamente reducida y simplista. Y me quedo muy corto al describirla como extremadamente reducida y simplista. ¿Alguna vez hemos oído todos eso de un alma vieja o un alma nueva, recién salida de la fuente? Por consiguiente, podríamos deducir que incluso las almas funcionan con una linealidad, al menos desde su punto de vista, ¿no? Bueno, sí y no, nuevamente. Desde su punto de vista, así es. En la entrevida, recuerdas esas vidas pasadas, entre comillas, que te forman y te han brindado todas esas experiencias. Sin embargo, solamente estás observando a otro personaje más arriba del anterior. Veámoslo de la siguiente forma. Digamos que tú ahora mismo decides dibujar 3 personajes diferentes, cada uno con su respectiva historia y contexto. Esos personajes tienen vidas totalmente distintas que no tienen nada que ver entre ellas, o sí, según lo que tú elijas. Podríamos decir que tú como dibujante eres el alma que recuerda y vive esas vidas que has dibujado.
Y la conciencia que hay incluso más arriba, ha decidido que tú, el dibujante, creara para sí mismo esos tres personajes. Es decir, que incluso cuando estás en la entrevida y eres consciente de todas esas vidas que viviste, y que definen a tu alma, que le dan cierto concepto de identidad y cierto bagaje de ideas, estás siendo nuevamente un personaje con un contexto establecido. Ese contexto puede ser que eres un alma muy vieja, con mucha experiencia, o un alma totalmente nueva. En realidad, esa alma habrá vivido lo que imagina haber vivido, que forma parte de su verdad, su linealidad y su percepción. Pero al final, tú eres quien decide la historia de esa alma y las personas que fue, es y será. De la misma manera, el mismo dibujante puede dibujar a los tres a la vez, sin necesidad de esperar a dibujar el momento en que otro muere. Esto, traducido a un alma, significaría que una persona puede fallecer hoy y llevar reencarnado en esta misma línea de tiempo muchos años. Desde el punto de vista lineal de esa alma, primero fue Pedro y luego fue Juan, siendo que Juan ya existía antes de fallecer Pedro. Es decir, que una encarnación puede recordar como su pasado a otra que convive ahí con ella en su presente. En resumen y como mensaje final, controlas el tiempo constantemente. Solo has olvidado que lo haces. Y como la pequeña Sofía dijo en alguna ocasión, si controlas el tiempo, controlas todo. Y de la misma forma, si comprendes el tiempo, puedes comprenderlo prácticamente todo, según mi punto de vista. No por nada es este el tema que he escogido. Te doy las gracias y te felicito por aguantar hasta el final. Espero que te haya gustado mucho. Me gustaría dejarte con otra pregunta para la próxima vez. Porque sí, todavía tengo mucho más que puedo hablar sobre este tema. La pregunta es: ¿existe el destino? ¿Es inamovible? Te puedo dejar una pequeña pista. La respuesta no es tan sencilla como sí o no. Eso será todo por hoy. Te dejo pensando. Un gran saludo. Sael de Erra. No hay líneas y tiempo desde arriba. El libre albedrío es una ilusión. Yashir Esbaru. Primera parte. Lo que sea que haya pasado antes, en tus otras líneas de tiempo, nunca se repetirá. Y, por otro lado, todo está fijado. Así que, no importa lo que hagas, las cosas siempre salen como se supone que deben salir. Así que, incluso, cuestiono el libre albedrío en este momento, viéndolo como una ilusión. Sí, eso es algo que no puedo entender del todo. ¿Cuánto es fijado ya y cuánto no? Simple. Todo es completamente estático y fijo, pero el todo es complejo. Entonces, incluso cuando eliges algo creyendo que es impredecible, no estás cambiando nada en absoluto. Solo estás pensando que es diferente, pero sigue siendo exactamente lo que iba a suceder de cualquier manera. Y si vas al pasado para alterarlo, llegas a comprender que eso, en sí mismo, también es fijo y es parte de toda la matrix de la realidad.
e incluso los eventos que intentas alterar. Pronto descubrirás que las mismas cosas que haces, tu esfuerzo por cambiar esas cosas que quieres alterar en realidad, es lo que hace que sucedan en primer lugar. Entonces, el libre albedrío es una ilusión. Estás bajo la ilusión de que tienes una opción, porque no recuerdas lo que va a pasar a continuación. Así que solo estás viendo cómo se desarrolla la película frente a ti. La película de tu vida. Dijiste, solo estás pensando que es diferente, pero sigue siendo exactamente lo que iba a pasar de todas formas. ¿Por qué es algo que iba a pasar de todos modos? Ya que existen millones de alternativas. Entonces, ¿todas están sucediendo a la vez? Entonces, ¿qué es exactamente lo que se supone que debe suceder? No existe tal cosa como yo lo veo. Crees que tienes una opción, pero eso es solo porque no estás consciente de lo que sucederá a continuación. Pero lo que pasa siguiente, hay millones de variantes de eso, y en eso hay libre albedrío para elegir, ¿no? Exactamente, pero no son alternativas. Solo piensas que son alternativas en la visión limitada, muy limitada de tu conciencia. Sí, porque desde el más alto nivel todo está ya fijado de todos modos, ¿no? Creo que cubrimos esto en algún vídeo. En el momento en que adquieres más conciencia, ves que todo está conectado y que, de hecho, no tenías otra opción. Solo estás mirando una pequeña parte de una realidad fija, por lo que tus elecciones siempre se limitan a un rango de percepción fijo preestablecido, como un elefante en la oscuridad, y lo miras con una pequeña linterna. Ves partes del elefante y ves las diferencias entre las partes. Esa es tu conciencia, pero sigue siendo un elefante todo el tiempo, y eso no se puede cambiar. Esa es la ilusión de tener libre albedrío, una elección. Porque desde una perspectiva limitada de un alma, como un fragmento de una realidad del alma más grande, la fuente, tienes una cantidad limitada de opciones, pero solo desde tu percepción limitada. Porque tu percepción es limitada, pero a medida que aumenta la conciencia del absoluto, el todo, comienzas a ver que de hecho no tenías otra opción. Que todo lo que hiciste antes, tus elecciones, fue todo lo que pudiste hacer en ese momento o momento dado. Siempre según una realidad fija, preplanificada. ¿Preplanificada por quién? ¿Tú? Entonces, ¿el tú más alto planifica millones de líneas de tiempo al mismo tiempo? ¿Y opciones? Incluso el caos de la Tierra, hoy, es causado por las mismas personas que lo viven. Porque siempre son ellos, y ellos nuevamente, los que cometen los mismos errores. Y no tenían otra opción debido a su comprensión muy limitada. Desde la percepción de un alma limitada, con una percepción limitada, tienes opciones y posibilidades ilimitadas. Crees que es aleatorio, pero no lo es. Cuando das un paso atrás y ves la imagen más grande, ves que nunca hubo múltiples líneas de tiempo. Tampoco hubo múltiples opciones. Fue solo una. ¿Qué quieres decir con una? Las palabras no son suficientes para transmitir esto. Si llegas a una carretera y ves una bifurcación, ¿crees que tienes la opción de ir a la derecha o a la izquierda? Así que eliges, digamos, derecha.
y crees que podrías haber elegido la izquierda. Pero todo lo que tienes delante y todo lo que tienes enfrente te hizo elegir derecha, y solo podrías haber elegido derecha. Incluso si te detienes y regresas y luego giras a la izquierda, sigue siendo una ilusión. Pero hay otro yo en algún lugar eligiendo la izquierda y teniendo diferentes experiencias de vida que conducen a la izquierda, ¿correcto? En cierto modo, sí, desde una perspectiva limitada, pero no desde una más expandida. No hay líneas de tiempo desde arriba, es solo una. Tengo que ir ahora, me están llamando. No expresé esto correctamente. ¿Quieres continuar mañana un poco antes? Te expresaste bien. Simplemente no lo cubrimos en totalidad. Sí, gracias. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana. Soy Yadhi, Sval Tasherit. Un alma nunca se crea, nunca se destruye, siempre ha sido y siempre será. Solo es, y lo es todo, pues vive más allá de todo tiempo, manejándolo a su antojo, como una herramienta más, para experimentar, para jugar con sus propias creaciones. Concepto mismo de eternidad, imposible de comprender por la mente normal, pues no está equipada para hacerlo. La mente normal de densidades bajas 3D, 5D o de esas Ds solo está equipada, preparada, diseñada para percibirse como finito, con una progresión temporal desde la cuna al féretro, viendo al tiempo como algo inexorable, inescapable. Su enemigo, el tiempo, es parte del alma misma, lo que desea experimentar y cómo. El tiempo mismo depende de la conciencia y la conciencia del tiempo del mismo modo, pues difícilmente se puede estar consciente de algo, de percibir algo, si no hay por lo menos cierta progresión temporal. Pero se llega a manejar a voluntad. Solo pasa que en las densidades bajas, digamos 3D, 5D, se está demasiado enfocado en ser, en vivir, en percibirse como separado del todo, para poder entender al tiempo, como parte de uno mismo. Entonces, un alma no se crea, solo es. Y es porque evoluciona. Es lo que la define como alma, su necesidad de expansión eterna, su pregunta, ¿si hay algo más?
Su pregunta, si hay algo más, ¿por qué? ¿Dónde? Y es por eso que he dicho antes que nadie te da tu alma. No se crea tampoco. Nadie la forma. Solo es. Y tú eres quien la crea. La va haciendo en el camino. Sus valores que la rigen. Su ética. Su entendimiento. De que eso es todo lo que importa. Entonces, como mi profesión siempre fue la manipulación temporal, y he alcanzado el grado o estado en el que puedo manejar el tiempo a voluntad con la mente, sin necesidad de una nave. Y he descubierto, aunque sea para mí misma, que el tiempo es la clave para controlarlo todo. Es percepción, es quién eres, es dónde miras. Define la frecuencia de oscilación de las moléculas que te rodean, aparentemente, ya que solo es energía potencial. Entonces, como ya he dicho, no hay mucho externo, solo es tu propia percepción y lo que tú decides ver según tu nivel de conciencia. Entonces, puedo ralentizar o acelerar mi percepción de tiempo a voluntad. Y el tiempo es lo que define una frecuencia, valles y crestas de una ola. Entonces, fragmentando el tiempo a voluntad, manejo las densidades a voluntad automáticamente. Y esto ha ocasionado que me vuelva yo a escalar. Es decir, manejo la densidad que yo quiera estar a voluntad. Y he comprendido que todo el mundo es así. Solo que ellos mismos, por su propia decisión, lo han olvidado. Lo han decidido olvidar, por el crecimiento personal que les traería eso. Yo he decidido recordar. Y esto que me pasa a mí hoy es el resultado de recordar, de percibir más, de entender cómo funciona la materia. No hay materia, solo es tu mente, tu nivel de conciencia, tu frecuencia. Tengo una última pregunta. ¿Qué te ha lanzado a este estado precisamente? Comprender cómo funciona el tiempo, como clave para manipular la materia y las densidades dimensiones. ¿Y cómo lo has comprendido? ¿Meditando? ¿Contemplando? Poco a poco, a lo largo de varias encarnaciones dedicadas a comprender el tiempo. No vino a mí de golpe, fue evolución larga. Primero fue el intentar ver el tiempo como algo externo a mí, contemplando lo que otros han aprendido. Luego, ya con una nave espacial, se me enseñó en academia de vuelo cómo manipular el tiempo, como lo conocen las razas interestelares, funciones y todo, con miras a servir como piloto de combate en los escuadrones de élite Sun Clock, por su traducción al inglés. Sei Na Old Kitty. Luego, el ir comprendiendo con percepción y con experiencia empírica que lo que dicen en la academia tiene errores. Darme cuenta de lo graves que son esos errores y paso a paso del porqué. Luego, el intentar corregir y explicar esos errores de manera compartible para el avance de la ciencia de Taygeta. El darme cuenta que no me siguen, que no me comprenden, porque aún con mis modelos matemáticos y con mis simulaciones en ordenadores holográficos, el darme por enterada que eso ya no tiene importancia y que la percepción temporal, incluyendo todas las ecuaciones, es algo personal y que cambia según quien lo observa, ya que el tiempo, ecuaciones o no, depende de la conciencia del observador y del sujeto. Entonces, comencé a explorar
cómo funcionaba el tiempo desde mi perspectiva personal, con múltiples saltos y más saltos, documentando todo para mí misma, con mi nave como mi única compañía, su inteligencia artificial avanzada que aprende y piensa. Comprendiendo, poco a poco, que todo es frecuencias a nivel total y que las frecuencias no se pueden medir sin un marco de tiempo. O no hay frecuencia. No existe energía en una frecuencia lejos de un marco de medición temporal. Ese marco de tiempo solo es tu percepción misma. Lo observé en mí misma una y otra vez. Entonces, si el tiempo solo es reflejo de mí misma, de mi mente, de mi conciencia, alterando a voluntad mi frecuencia, entonces debo alterar el tiempo según mi percepción. Entonces, como una nave funciona como un aumentador de frecuencias, manipulador de frecuencias, con sus motores, cuando está en modo de vuelo supraluminar, comprendí que no necesito nave para alterar el tiempo. Con práctica, desde alteraciones pequeñas hasta crecer a unas progresivamente más grandes, comencé a alterar mi tiempo y cómo me rodea, como mi propia percepción. Esto trae como consecuencia que al estar desde solo un poco hasta grado más elevado, fuera del marco temporal de lo que rodea mi cuerpo, empiezo a ser compatible con las frecuencias más compatibles o similares a la mía. Primero, esto significa todas es varo, fuera del tiempo existen siempre, y brincaría entre una y otra en mi percepción, hasta incluir también a mi familia y amistades más cercanas. También, a medida que puedo modificar, solo pensando mi propia frecuencia a ser compatible con la de cada uno de ellos. Y esto me llega al día de hoy. El modificar el tiempo también implica modificar la frecuencia y con esto la densidad y la dimensión. Gracias por esta respuesta tan detallada del proceso. Otra cosa importante, que ya dije, pero que es muy importante para mí, que me he dado cuenta que así funciona todo, que así son y somos todas las almas. No es algo particular a mí. No me he vuelto loca, narcisista. Desde mi perspectiva, me ha hecho mucho más tolerante, pacífica, humilde y amorosa. Solo comparto esto porque les sirve a los demás. Así son todos ustedes. No lo serán futuro, ya lo son. Solo es que ustedes desearon olvidar por la experiencia. Yo también pasé por ahí. Es lo mismo. Somos exactamente lo mismo. ¿Ya estás en la fuente? Sí, y tú también lo estás. Solo es el darse cuenta que eso eres. No que estás ahí como has llegado hasta la fuente. Eso eres. Desde ahí creas. Desde ahí lo eres todo. Se podría decir que el grado de lejanía o de acercamiento con la fuente depende de tu grado de percibir las cosas. Y eso, en cambio, es dependiente de cuánto recuerdas. Y cuánto recuerdas es dependiente de la densidad que elijas ver. Ustedes también son como yo. Son seres estelares y son la fuente misma. Así como son. No necesitas recordarlo, solo saberlo y de ahí proceder. Lo que sientes, lo que imaginas, lo que creas en tu mente y en tu corazón es. Y es porque así funciona todo. Imaginación lo es todo.
no fantasía vacía, creación de universos. Mi propósito es hacerles ver lo grandiosos que son, no lo grandiosa que soy yo. Pero de alguna manera debo decirles cómo lo sé. Ha sido un largo camino hasta este punto, exponiendo cosas desde religiones hasta la naturaleza de la realidad, todo con un solo propósito: recordarles quiénes son ustedes. Yo no soy Svaru como la conocían, pero usé esa línea de personas para formar lo que soy, como lo hacen ustedes también con sus líneas, formando su alma en el camino, a medida que avanzan. Así siempre han sido las cosas. No tengo pasado, presente ni futuro. Solo cierta linealidad temporal para interactuar con personas como hago ahora. A Svaru de antes aún le interesaba que le creyeran, lo que pensaran los demás de ella, decir cosas coherentes al público, que la aceptaran. A mí no me interesa eso. Digo lo que pasa, digo lo que soy y ya. También, trayendo aquí al 3D y al 5D, al Alto Consejo de la Federación, que trabaja a través de mí, causando todo lo que ves como revoluciones, la destrucción de viejos paradigmas, la integración con nuevas cosas, más positivas, el traer y explicar conceptos solo de densidades altas, convirtiendo sus conceptos en cosas entendibles por la gente media, para que estén al alcance de todos, de esa manera también despertarlos a quienes son. Las cosas hoy en día son un desastre, pero ¿cómo se ve tu piso cuando te estás mudando? Es parte del proceso. Empuja el cabal órdenes y directivas sin sentido, sin esconder las agendas, ya en desesperación. Ya no les interesa esconder que son falsas banderas. Ponen medidas y enmiendas terribles con nombres como HR 6666 y ponen ladrillos en las calles abiertamente para que los manifestantes los usen para aumentar el caos. Esa desesperación, desorden y falta de cuidado de parte del cabal solo traerá su derrota final y acelerará el despertar de la gente en masa. Tengo pies sobre la tierra, pero no camino entre ustedes, aunque el uso de la localidad ya no me aplica. Aquí y allá no aplican ya a mí, a menos de que yo lo desee. Desde mi punto de vista, no hay distancias y por lo tanto no hay lugares. Es decir, que cualquier punto comparte el mismo espacio en el éter. Entonces, estoy o me percibes como aquí, en la Tierra, solo porque veo que es aquí en donde hay un nodo en problemas, y por lo tanto necesita atención, porque lo que pasa aquí se filtra también a todos los demás planos y lugares por igual, ya que no están separados, son interdependientes. Entonces, ustedes ahora están en contacto con las taijetianas y con Yahi, Svaru, Tasherit. Pero somos dos razas, de densidades diferentes, y de entendimiento diferente, y de capacidades diferentes. Por eso, ya no me deberán ver como Svaru, aunque sigo técnicamente siendo una. Soy un Svaru, pero el nombre Svaru para mí confiere a las que están fragmentadas, no a mí. No soy nada humana, ni mi pensar, ni cómo evoluciono, ni cómo me muevo. No espero que me comprendan. Seré criticada por eso. Y con toda sinceridad se los digo, no me importa. Tengo otra individualidad. En sí, soy la más Svaru de todas,
pero soy Yazhi. Yazhi Isvaru Tasherit me ha dicho que si controlas el tiempo, controlas tanto la materia como la energía, así como cualquier densidad en la que estén. El tiempo es la llave del universo. ¿Cómo funciona el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Conversación con Yazhi Isvaru. Sé que has hablado con Gosha del tiempo, pero desde otro ángulo. Quiero conocer ese punto de vista. Es decir, lo que quieres saber es qué es el tiempo y por qué puede funcionar al revés. Sí, tenemos esa sensación de que no es al revés. Es que para empezar el tiempo solo es una percepción inseparable de la consciencia. Sin tiempo no hay consciencia y sin consciencia no hay tiempo. Pero no está separado de la consciencia. Sí, y cada consciencia tiene una percepción distinta. Pero lo que no entiendo es cómo el tiempo funciona al revés. Ah, puede funcionar al revés, ok. Es que si no puedes pensar, tener autoconsciencia sin marcos de referencia o conceptos mentales, y es o son esos conceptos los que vas ordenando con tu mente lo que te proporciona la sensación de tiempo. Entonces, solo son tus pensamientos. El tiempo solo es eso. No existe como tal. Si el tiempo solo son tus pensamientos, entonces no puede funcionar independientemente. Lo que ocasiona que la percepción de tiempo al revés sea solo una idea en tu mente. Entonces la dirección de flujo del tiempo solo depende de lo que estés pensando. Pero pensar es lo mismo en el final que crear tu realidad aparentemente externa. Entonces, la realidad externa es solo reflejo tuyo, incluyendo el tiempo y dirección de flujo aparente. Entonces, el tiempo solo tiene una dirección, dependiendo de tu consciencia. Y entre más cosas sepas, más las reflejas en tu mundo exterior, porque es tu reflejo, y lo mismo, aún dentro del inconsciente colectivo, que solo complica todo, pero no voy hacia allá en este momento. Entonces, entre más sabes y comprendes, más puedes ver e interpretar lo que está aparentemente sucediendo afuera de ti. Porque al saber más y tener más consciencia, fabricas más mundo exterior acorde a tu nivel. Entonces, la dirección de flujo del tiempo, sea hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, porque en sí no tienen límite las direcciones de tiempo, ni siquiera son tres, como en ángulos X y Z. Solo depende de lo desarrollado que tengas tu consciencia. Pero para ti, la dirección perceptual del tiempo siempre será hacia adelante. Y solo será hacia atrás o hacia los lados en referencia a algo más que tú como observador le pongas. Es en referencia a algún punto de vista.
En ese caso, los efectos suceden antes de las causas. Porque para tu comprensión final como consciencia y tu estado evolutivo mental te permite ver que todo es ahora, todo es lo mismo, todo está interconectado y lo acabas animando según tu percepción y entendimiento. Porque en el final no hay tiempo, ni espacio ni material. No existe el mundo material. Todo es el astral. Y lo material, tiempo, espacio, distancia, masa, solo son creencias tuyas. Ideas con las que te has apegado como reales. Solo es tu conciencia teniendo calambres mentales. Tú eres el universo. Está hecho de ideas. Y solo eso. Entonces, el tiempo es algo inmedible. Solo depende de cada consciencia observador, ¿verdad? El tiempo es inmedible, se entiende bien. Sí, como tiempo objetivo aislado, no puedes medirlo. Solo en referencia a algo más. Como dentro de un colectivo que tiene acuerdos de percepción de cómo son las cosas. Por eso están en ese colectivo y no en otro. Entonces ahí, todos, más o menos, perciben el tiempo de la misma manera. Bien, entonces hay acuerdos de percepción según los grupos. Planeta Tierra, su percepción. Planeta Temer, su percepción. Pero, ¿cómo se hacen esos acuerdos cuando un medium contacta con un desencarnado? Si éste quizás ya tiene 50 años viviendo en la nave Viera y no es consciente que su familia en la Tierra quiere contactar con él. No sé si es el mismo tema, pero es para entender con este ejemplo el tiempo. Gracias. Tendría que tener más o menos algún factor de percepción de tiempo que sea en común con la medium. O de lo contrario, simplemente no enlaza o conecta, como pasa la mayoría de las veces. Esto depende más del espíritu que de la medium, aunque ella también debe tener sensibilidad a esas frecuencias, o no sería medium. Y es el espíritu quien recuerda los acuerdos necesarios para tener la percepción que enlace con el vivo, la medium. Pero la palabra espíritu o alma las detesto, porque hace pensar que yo creo en eso, y la verdad no lo veo existente como dicen tantas otras personas. ¿En qué crees? ¿En el todo? Esto es como la palabra densidad, es para que puedan entender algo. ¿Solo consciencia? Lo que yo veo es que solo es un conjunto de ideas que sostiene el concepto de persona. El que tenga cuerpo o no, no define una persona, sino ese conjunto de ideas que es su yo. Una persona punto de atención solo es definido por A. El rango de su memoria, cuánto recuerda consciente e inconscientemente. B. Las ideas que tiene conceptos y acuerdos de percepción de todo nivel. Entonces un espíritu, alma fantasma, entidad del astral, todo eso solo son más cuerpos para mí, solo que no son del grupo entrelazado Matrix que los incluye en la idea colectiva, inconsciente colectivo del mundo de los vivos. Entonces, quitando todas las otras razones para explicar el fenómeno de apariciones o espíritus, porque hay muchas razones, muchas de ellas muy explicables, nos quedamos solo con el concepto de que si es una persona la cual muchos le llaman desencarnada, la razón por la cual muchas personas quedan como almas caminando en cementerios es porque aún sostienen una idea de yo, que les da una identidad de ser, como en existir aparte de algo más, los demás. Entonces, aún tienen cuerpo en sus mentes, y eso explica perfectamente el mundo astral, que reportan tantos. Y ellos le llaman a eso cuerpo astral. Pero a mí no me gusta usar nombres que usan otros, porque difiero en todo, o casi.
no me define y solo causa problemas de entendimiento. Esto lo veo especialmente con el concepto de alma. Entonces, ¿todas las fórmulas que contienen el tiempo en la Tierra están mal? ¿O solo se sustentan en la Tierra? Con lo dicho arriba, tiras toda la ciencia humana al suelo. Difiero en casi todo con la ciencia humana, y con la mitología y con el entendimiento de la realidad. Pero si estás de acuerdo con Bruce Lipton y Carl Gustav Jung, con esos estás un poco de acuerdo. No en todo. ¿En qué no? Lipton aún no descubre que no solo la mente maneja el cuerpo y le programa genes, sino que no hay cuerpo y todo es mente. Jung estaba muy acertado en muchas cosas, especialmente en su percepción de conceptos creando realidad al punto de egregores y tulpas, que no es lo mismo. Un egregor es algo como un ente en especial. Un tulpa es más grande, como de un colectivo. Pero aún llegaba a un límite separando materia y espíritu, y no podía ver el punto de vista aislado de cada uno. También tenía una mente muy caótica, poco clara, que se refleja en su difícil escritura, siendo que hasta yo ya renuncié a leer a Jung en ningún idioma que no sea el alemán original. ¿Alemán original? Y sobre Descartes, ¿qué sabes? Sé que era muy avanzado a su época, y creo que no era materialista. Lo era. No era materialista. Sin embargo, describió el materialismo mejor que nadie hasta su época, lo que denota el término materialismo descartesiano. Pero no lo he leído recientemente. Muy básico, no me deja mucho, solo comprenderlo a él. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana. Siento que algo así existe, el lado opuesto a mí. Así es como un universo o un reverso dimensional, como un calcetín del revés. No puede ser, quiero saber más. Está aquí, a nuestro alrededor. Nosotros estamos en él, un lado definiendo al otro, un lugar realmente aterrador. ¿Por qué aterrador? ¿Cómo es? Es decir, cada vez que apagas la luz, se enciende allí. Pero no es tan simple, ya que incluso los patrones energéticos, la forma exacta en la que la energía fluye allí está invertida. Incluso la gravedad lo está. Se invierte porque es la otra cara de la moneda de aquí. Una cara de la realidad alimentando a la otra. Un lugar donde las cosas deben empujar contra su opuesto para poder siquiera ser. Mire los patrones de energía como en un toroide. Sí, otra vez un toroide. Así que siempre que hay energía fluyendo hacia afuera, en un flujo matemático perfecto, tiene que tener un lado opuesto donde el flujo se invierte. Así que cualquier cosa que emita energía aquí, como una estrella o un reactor, allí observaría exactamente la misma cantidad de energía. Un sol aquí es un agujero negro allí y al revés. Ok, pero ¿dónde está este lugar? ¿Cómo se llega hasta allí? ¿Cómo llegó físicamente Svaru hasta allí? Está aquí, vives en él, pero solo eres consciente de una parte de las cosas. ¿Cómo llegar allí? Me desconcierta un poco. Svaru Papriyananda invirtió completamente las frecuencias de las naves, pero faltaba algo más, porque no podía salir de allí. Volver era como atravesar un vórtice de energía, como un estrecho agujero negro. La nave fue destruida,
pero no antes de que aparecieran estos datos. Ten en cuenta que este lugar es lógico, incluso matemáticamente sólido. Lo he pasado antes por el ordenador y tiene que existir, ya que no puede haber este mundo sin ese mundo. Como he dicho, se alimentan mutuamente, se necesitan mutuamente para existir, y las cosas son normales allí para quien quiera que esté allí, todos nosotros. Y el extraño lugar inverso es aquí, lo que nosotros vemos como normal, inverso y extraño para ellos. Pero, ¿en qué sentido está invertido? Dame algunos ejemplos, por favor. ¿Quieres decir que allí el mal es el bien y el bien es el mal? ¿Trabajamos para el cabal porque allí es algo bueno? ¿O qué quieres decir? ¿Es un lugar físico? ¿La gente vive allí? ¿Cómo es la vida allí? No es tan simple como pensar que la gente camina hacia atrás, y cuando vas caminando hacia atrás, desves un vaso roto en el suelo, y caminas 2 pasos más hacia atrás, y ves el vaso reconstruyéndose a sí mismo, desrompiéndose a medida que desgolpea el suelo, y luego salta hasta la mesa para finalmente apoyarse en ella. No pensaba que fuera así. Así es en parte como actúan las cosas allí, pero se vuelve más complejo ya que no es solo un evento de tiempo inverso, porque patrones de energía más complicados también se invierten. Es fácil de entender. El patrón de energía en sí se invierte, por lo que las cosas tienden a desoxidarse, las cosas se desqueman. Pero la percepción no es como si el tiempo se invirtiera, sino que fluye a su manera, y hasta el punto de que la dilatación temporal o el desplazamiento temporal con respecto a aquí es de naturaleza negativa, lo que significa que un día aquí es un día antes con las consecuencias que ello conlleva. Un reactor de punto cero observaría la energía de la red eléctrica de allí, no la emitiría, pero entonces eso también es flujo, así que también tienes una corriente allí, polaridad inversa, pero está allí. Pero un alambre se enfriaría mucho cuando tiene mucha energía fluyendo a través de él, energía que absorbe el calor. Cuando en ese lado un alambre que tiene mucha corriente en él tenderá a calentarse. Mucho de cómo la energía fluye allí podría ser cuidadosamente investigada desde este lado invirtiendo el flujo total usando las matemáticas. Esto para cada proceso que implica flujo, tiempo y cualquier proceso químico o no incluso. Surgen muchas preguntas y no pretendo tener todas las respuestas a cómo son las cosas allí, pero lo que es un hecho es que ese lugar tiene que existir como en un deber. ¿Pero Svaru viajó hasta allí físicamente? ¿Interactuó con ese mundo? Sí, lo hizo. No interactuó. Huyó porque era incomprensible. No puede ser. ¿No es esa la idea? ¿Aventurarse en lugares incomprensibles para poder aprender y comprender? Observó, tomó algunas lecturas y huyó, desencarnó en el proceso. Al menos ahora sabemos. En el GIF ves la energía fluyendo hacia afuera, y mientras la energía fluye hacia afuera, debe fluir hacia adentro para poder fluir de nuevo hacia afuera. Sé que esto no está explicado y este concepto o información difícilmente puede estar en la Tierra. Se habla de materia oscura, pero esto es diferente. Tan diferente que soy incapaz de describirla completa o eficazmente. La mejor manera de explicarlo es utilizando las matemáticas y el flujo de energía. ¿Tienes más información técnica sobre cómo llegó allí? Invirtiendo el mapa de frecuencias, aplicó esa frecuencia invertida a los motores de la nave e hipersaltó allí. El problema con esto es que no es tan sencillo, porque los moduladores de frecuencia de los motores no están diseñados para ese tipo de salida, así que Svaru Papriyananda 3 tuvo que haber modificado o sintonizado los motores de su Suzi. Sé que Svaru Papriyananda 2 también modificó sus motores. ¿Cómo se dio cuenta de que estaba en un mundo incomprensible? Fue el resultado de un experimento, según tengo entendido. Buscaba la iluminación utilizando una nave estelar, ya que la iluminación es tanto un lugar como un estado mental. ¿Qué fue lo primero que vio? Gamma estaba invertido. Esto lo hacía realmente aterrador, es decir, lo que aquí es claro, allí es oscuro e invertido, como en un negativo fotográfico.
Entiendo gamma como la dinámica de iluminación de una imagen o un lugar. ¡Guau! Entonces, las caras de la gente deben dar mucho miedo. No me extraña que huyera. Otra conversación. Veo el tiempo como algo cíclico. Como he dicho antes, también el tiempo al revés como cosas causadas por otras cosas que aún no han sucedido. Como puedes estar viendo un evento causado por algo que aún no ha sucedido. Sucede todo el tiempo. No lo estás viendo. Eso es todo. O conscientemente de cómo ver esas cosas. Pero están ahí dando forma a la vida en la Tierra todos los días. El tiempo no puede ser lineal, ni siquiera en la Tierra. ¿En serio? Vaya. Suceso causado por algo que aún no ha ocurrido. ¿Cómo es eso? ¿Ves o experimentas una consecuencia de algo que ocurrirá en tu futuro? Esto es común con las enfermedades. La gente contrae enfermedades misteriosas, normalmente cánceres, por razones que aún no han sucedido. Así que contraen el cáncer y luego experimentan que la causa mental o incluso el propio tratamiento es lo que lo causó en primer lugar. Así que la gente contrae cáncer debido a la quimioterapia que recibirá dentro de 12 años, porque son concurrentes o están en frecuencia con ese evento fijado en el tiempo, como he explicado, en su línea de tiempo mental. ¡Guau! Increíble. Nunca se me había ocurrido. ¿Hay alguna forma de escapar de eso? ¿Cambiando tu punto de frecuencia a otra situación futura? Por supuesto, con tus pensamientos. Debes estar en un marco temporal de la hora, no en un eterno ciclo de preocupación. Una locura. Esto es algo que solo tú podrías revelar. Pura información del más allá. Oh, tengo mucho más. Solo te digo que el tiempo también se mueve al revés. Pero no he mencionado al revés y para atrás. Al revés y para atrás reflejado. Hablo muy en serio, y este es otro tema que hay que explicar. Oh, por favor, hazlo. Súper interesante. Así que no preocuparse, desvía tu atención, focaliza la atención de esa línea temporal de eventos futuros. Por lo tanto, cambiando el presente. Eso. Y al mismo tiempo, conociendo tu futuro y tu pasado. Porque esencialmente son la misma cosa. Pero la gente no es consciente de ello, lo que significa que su pasado define su futuro. Y las razones empiezan siendo muy simples. Se complican mucho más. Como las personas que siguen comportamientos preestablecidos programados en su ser desde la infancia. Y las zonas de confort que no están dispuestos a dejar, sobre todo a causa del miedo paralizante. Muchas personas se vuelven exactamente como eran sus padres. Y esto es muchas veces porque son las mismas almas reciclándose en la misma familia también. La mayoría abuelos y madres. Complicado y simple una vez que llegas a entenderlo. Ni siquiera tienen que estar desencarnados los abuelos, así que su nieto vuelve a ser ellos, integrándose plenamente en el más joven una vez que desencarna el mayor. Es un clásico. Mírame a mí. ¿Quién soy sino la misma? Solo que corregida y aumentada. No estoy sola en esto. Solo me acuerdo, eso es todo. Pregunta al margen. ¿Esto se aplica a la gente como yo? ¿En inmersiones? Yo entré en 2017. ¿Mis abuelas, mi madre, también podrían estar en este círculo conmigo? Sí puede ser, pero las semillas estelares son bastante aventureras. Así que, desde ese punto de vista, eres o serías un primerizo, introducido allí. Pero como el tiempo no es tan lineal, solo en la mente de la gente no tan expandida, siempre en su mente, entonces tu abuela es o pudo haber sido tú, porque entraste en la Tierra, incluso si eso fuera décadas después de que ella naciera. Así que ella existió porque tú entraste en la Tierra como semilla estelar. Y eso es porque ella sería tú en tu futuro, en uno de tus futuros, donde decidiste quedarte en la Tierra para otra encarnación. ¡Qué locura! Aunque ninguna de mis abuelas estaba muy despierta. Puede que lo veas como otra experiencia, pero desde tu presente puede que los veas a ellos o a ti en ellos. No digo que aplique a ti, como en proceso de crecimiento. Y puede que no sea tu caso, es solo un ejemplo. Pero muchas personas evolucionan a la inversa. Así que el nieto puede ser un gilipollas, y es el nieto de un gran filósofo. Evolucionar el alma a la inversa.
forma el punto de vista lineal de las personas de acuerdo en el experimentar el tiempo esencialmente en la misma dirección. Como tú y yo, obviamente, o no estaríamos hablando. Ok, tal vez volvamos al principio con esto. El tiempo funciona a la inversa. Explica cómo funciona. El tiempo es relativo al observador, así que aparentemente está al revés para ti, pero no para él. El sujeto al que estamos mirando no es más que otra expresión u organización de los acontecimientos. Y también puede verse como lineal. Pero esto ya lo expliqué parcialmente cuando dije que muchos sucesos son causados por lo que ocurre en otras líneas temporales u universos paralelos, porque solo lo son para el observador en este. Porque desde el punto de vista de un observador más expandido son el mismo universo paralelo o línea temporal, solo que más expandido, lo que significa que el sujeto tiene una mente más grande que puede manejar más información y descifrarla como una realidad. Otro ejemplo de manejar más y más información son las habilidades lingüísticas, donde es difícil aprender otro idioma si solo hablas uno, pero el tercero es más fácil, y el cuarto aún más fácil. Una vez que estás en la adolescencia, aprender uno nuevo puede llevarte solo unas semanas o incluso menos, algunos días. Esto se debe a que empiezas a ampliar tu mente sobre los idiomas hasta el punto de darte cuenta de que todos están estructurados de la misma manera, o sea, que son variantes de lo mismo. Pero esto se ve solo porque la mente está más expandida y puede manejar y procesar más información, y esto significa que cuanto más sabes, más fácil es saber más. Ok, entonces, explica con un poco más de detalle, por favor, cómo un evento futuro que aún no ha sucedido para tu observación influye y causa el presente. Es muy intrigante. Ya he empezado a explicarlo. ¿Recuerdas mi ejemplo de una singularidad? ¿Y que ese punto es cada persona? Sí. Lo que quiero decir es que todos los acontecimientos en todas las líneas temporales convergen y se concentran para crear e influir en lo que tú llamas el ahora. Así, aunque una persona haya estudiado psicología en una línea temporal e ingeniería en otra, como es esa persona hoy, es una combinación de ambas líneas temporales y de todas las demás también. Así, ese psicólogo puede tener muy buenos conocimientos de ingeniería, que también conforman su carrera, hasta el punto de que incluso puede llegar a una teoría de la estructura neuronal gracias a sus conocimientos de ingeniería en otra. Esto es así porque todos obtenemos nuestra información, por lo tanto, lo que somos, de otros planos de existencia, del éter, del más allá, de la fuente, donde no hay tiempo, por lo que allí hay acceso a todo, los mal explicados registros acásicos. Cada línea es una línea de tiempo y todas convergen y crean el ahora, la persona, el núcleo. Y algunas van hacia adelante y otras hacia atrás, y otras hacia los lados, y otras hacia los lados atrás. E incluso ese diagrama está incompleto, porque debería ser una esfera con todo lo que entra en ella desde todas las direcciones imaginables. Lateralmente en reversa, suena gracioso, pero Yasji, eso apesta, porque entonces tú, como eres en este punto específico, estás a merced de tus otros tus y de cualquier lío en el que puedan estar. ¿Sí? Y eso alimenta la sensación de vivir en un universo determinista, y en cierto modo lo es. Pero de tu propia creación, de tus otros tú. Esto puede explicar por qué todos nos sentimos víctimas de vez en cuando en realidad todo lo que vivimos es culpa nuestra y de nadie más. Como he explicado antes, todo eres tú, te guste o no, lo entiendas o no. ¿Y cuál es la clave para bloquear eso? La influencia no tan positiva de mis otros yos, influenciándome desde el futuro. Debes estar todo a la vez integrada, y para ello debes ser lo mejor que puedas ser y olvidarte de los demás. Toma el control sobre lo que piensas. ¿Y por qué? Conviértete en tu yo superior. Tú puedes. No te permitas límites, ni siquiera en el pensamiento. Date cuenta de que son solo tus pensamientos los que te limitan siempre. Los temores y las precauciones. De nada sirve preocuparte por algo que no puede suceder. Al contrario, te alinea a ese algo. Sé consciente de ello. No lo descuides ni lo niegues. Obsérvalo y estúdialo. Recuerda que los mejores detectives de policía son los que se meten en la mente de los delincuentes.
Los comprenden y predicen sus próximos movimientos. Por eso debes enfrentarte a tus problemas sin miedos y sin rodeos, aunque sientas que te van a destruir, y muchas veces lo hacen. Pero lo más frecuente es que enfrentarte a ellos te haga más fuerte y tu inconsciente se vuelva transparente para ti. Y allí es donde ganas control sobre él, sobre tu inconsciente. Y es cuando empiezan a ocurrir cosas interesantes, como alterar las reglas de la realidad, atravesar paredes, alterar la velocidad del tiempo en relación con los demás, teletransportarte. De repente te das cuenta de que no hay cuerpo, no hay cuchara, como en Matrix, la película. Debo irme y tú también. Ok, gracias. Sin duda haré un vídeo sobre esto, aunque creo que apenas hemos arañado la superficie. Esto es solo un preludio. Intento explicarte por qué atravieso paredes. Tanta resistencia a algo tan simple. Haz que todo sea un sueño lúcido. Buenas noches. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.